En este video les voy a compartir cómo realizar esta blusa. Está tejida en la técnica de ganchillo crochet. Es muy fácil de realizar. Es con puntos altos y puntos altos cruzados. Está realizada para la talla mediana, pero puede quedar hasta una talla grande. En el video les daré las indicaciones para que puedan realizarla en cualquier talla. Para realizar la blusa voy a utilizar hilo de algodón delgado, pero voy a trabajar con doble hebra. Este que estoy utilizando es hilaza mercerizada del número 10. Pueden sustituir por hilo cristal, también usando dos hebras al mismo tiempo, o pueden trabajar con hilo brisa. Usando las dos hebras tengo un grosor aproximado de 2 milímetros. Voy a tejer con un gancho de 3.5 milímetros. Voy a necesitar tijeras, cinta métrica y marcadores de puntos. Esta blusa la realicé para una talla mediana, pero queda un poquito amplia, es decir, puede quedar para la talla mediana o como talla grande. Si ustedes quieren hacer una talla más chica, lo que van a hacer es, en lugar de tejer con el gancho de 3.5 milímetros, van a usar un gancho de 3 milímetros y con eso su tejido va a quedar más ajustado y por lo tanto su blusa un poco más pequeña, que quedaría para la talla chica. Vamos a iniciar con una cadena y a partir de aquí vamos a tejer cadenas. Voy a tejer un total de 166 cadenas. Aquí les voy a hacer el ejemplo de cómo se inicia y cómo se trabaja la puntada con una cantidad menor de cadenas. Una vez que ya tienen ustedes las 166 cadenas, van a cerrar con un punto deslizado en la primera, como siempre checando que todas las cadenas estén por el lado del derecho. Vamos a hacer 3 cadenas para formar el primer punto alto. 1, 2, 3. Una cadena de separación. Voy a dividir esas 166 cadenas en dos partes. Eso me da un total de 83 puntos. Ahorita voy a tejer entonces en cada una de las cadenas hasta tener 83 puntos altos. Una vez que tengo los 83 puntos, que es la mitad de las cadenas, hago ahora una cadena y voy al siguiente punto y empiezo a trabajar la otra mitad de los puntos, es decir, los 83 puntos altos. Para trabajar la otra mitad de las cadenas. Voy a continuar tejiendo un punto alto sobre cada cadena hasta llegar al final de la hilera. Aquí tengo un total de 82 puntos. Empecé con un punto alto. Este es el punto alto 83. Entonces en la tercera cadena voy a hacer un punto deslizado. Con esto ya tengo realizada la hilera 1. Ahora voy a pasar siempre, cuando inicie una hilera, a la separación con punto deslizado. Así es como debemos tejer la hilera 1. Vamos a hacer ahora 3 cadenas, 1, 2, 3, una cadena de separación y en ese mismo punto, en esa misma separación, otro punto alto. A partir de aquí vamos a empezar a trabajar el punto fantasía. Aquí vamos a ir trabajando puntos altos cruzados. Entonces dejamos pasar el primer punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Para cruzar el punto vamos a ir al punto que dejamos pasar por la parte de enfrente del punto anterior. Sacamos y hacemos el punto alto. Vamos a hacer otro. Dejamos pasar un punto en el siguiente, tejemos un punto alto
Y ahora regresamos al punto anterior pasando por enfrente del punto que ya tejimos y así tejemos el segundo punto alto. Así es como vamos a ir realizando nuestros puntos altos cruzados, dejando pasar un punto y después regresamos a ese punto y tejemos para que quede cruzado sobre el punto anterior. Vamos a continuar así hasta llegar a donde está la separación. Una vez que llegamos aquí a la separación, vamos a hacer otra vez un punto alto, una cadena y un punto alto. Estos van a ser nuestros aumentos. Y después continuamos tejiendo los puntos altos cruzados, dejando pasar un punto y después regresamos para cruzar el punto. Vamos a continuar hasta llegar al final de la hilera. Aquí estoy por realizar el último punto. Vamos a encajar aquí en el último punto alto de la hilera anterior y regresamos al punto que dejamos pasar, y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Aquí debemos tener la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de motivos de una separación a otra en cada uno de los lados. Es decir, aquí, si aquí tengo 20, en esta parte debo tener 20. Si tengo 15, aquí debo tener 15. Y esto lo vamos a hacer cada vez que nos toque tejer la hilera de puntos altos cruzados. Vamos a ir siempre a la separación, aquí al centro, con un punto deslizado cuando vamos a iniciar la siguiente hilera. Vamos a hacer 3 cadenas y cuando nos toque trabajar la hilera de puntos altos, vamos a hacer 2 puntos de aumento, una cadena y 2 puntos de aumento más. Aquí en total estamos aumentando 4 puntos al centro. En la hilera anterior solamente 2, que es cuando nos tocan los puntos cruzados, y cuando nos tocan los puntos altos son 4 puntos de aumento y la cadena de separación. Ahora vamos a ir en esta hilera que son los puntos altos, en cada uno de los puntos de la hilera anterior tejiendo un punto alto. Y así continuamos hasta llegar a la separación. Una vez que llegamos a donde está la separación, vamos a hacer nuestros aumentos, que es tejer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, 1 y 2. Esto lo vamos a hacer entonces cada vez que nos toque tejer la hilera de puntos altos. Así es como vamos a trabajar los aumentos. Después continuamos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al final de la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a ir a la tercera cadena con un punto deslizado. De esa manera debemos terminar cada vez que nos toque tejer los puntos altos. Y para iniciar la siguiente hilera, que es la de puntos altos cruzados, vamos a pasar con 2 puntos deslizados, uno y aquí en la separación el segundo. Ya estamos al centro de la separación y ya podemos empezar a tejer la hilera de puntos cruzados. Entonces vamos a repetir esa hilera 2 y después la hilera de puntos altos, de la misma forma como tejimos estas 2 hileras anteriores. Una vez que llegamos a la hilera 5, aquí tengo una hilera de puntos altos, una de puntada fantasía, una de puntos altos, una de puntada fantasía y una de puntos altos. Es decir, vamos a empezar con una de puntos altos y vamos a terminar también con una de puntos altos para formar lo que serán los tirantes. A partir de aquí vamos a trabajar la parte de abajo. Aquí terminé al centro. Ahora lo que voy a hacer es cortar esta hebra. Aquí hago una cadena reforzada, corto la hebra y ajusto. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a marcar los puntos donde vamos a trabajar el delantero y la espalda. Aquí voy a tomar como la parte de la espalda donde tengo el cierre de mis hileras, que es aquí. Voy a centrar mi tejido
de manera que quede la parte donde están los aumentos al mismo nivel que en la parte de atrás, así al centro del tejido. Aquí tengo los aumentos en la espalda y los aumentos en el delantero, así. Ahora voy a contar hacia acá. Los puntos que tengo me deben de coincidir con los puntos que tengo en la parte de abajo para tenerlo exactamente a la mitad mi tejido. Vamos a contar los puntos que tenemos desde la separación hasta la otra separación, todos estos puntos, y vamos a dejar la mitad de puntos hacia adelante, la mitad de puntos hacia atrás en los dos lados. Una vez que ya contamos nuestros puntos, vamos a empatar nuestros puntos de la parte de arriba y de la parte de abajo, que sea la misma cantidad en los dos extremos. Y una vez que ya tenemos, ahora lo que vamos a hacer es contar los puntos de la orilla hacia adentro. Vamos a marcar aquí de donde tenemos la separación de cadena, de ese punto hacia la parte del hombro vamos a dejar 28 puntos, de este lado 28 puntos, y en la parte de abajo igual. Esto en centímetros son 18 centímetros. Esto me quedó para la parte del delantero y de la espalda, y aquí para el hombro me quedan 13 centímetros y 18 centímetros en este lado, 18 centímetros hacia acá. En total 36 centímetros aquí, y aquí 26 centímetros. Así como está a la mitad, son 18 y 13 centímetros aquí en el hombro. Esta es la parte que vamos a trabajar ahora por separado, el frente y la espalda. Voy a empezar por la parte del frente. Aquí tengo la hebra que es para la parte de la espalda. Aquí voy a empezar con una cadena para fijar mi hebra en el tejido. Voy a empezar aquí en la primera marca, ahí voy a encajar y paso con un punto deslizado. Me toca aquí los puntos cruzados. Aquí en este caso voy a hacer un punto alto. Este punto alto será de orilla. Empiezo entonces con 3 cadenas. Voy a ir al siguiente punto y ahí voy a hacer un punto alto y regreso al mismo punto donde realicé las 3 cadenas y hago el punto alto cruzado. Voy a continuar durante toda la hilera de la misma forma como estuve trabajando la puntada. En la puntada fantasía, que son los puntos altos cruzados, y así voy a continuar hasta llegar a donde está el centro del tejido, que es donde voy a realizar los aumentos. Aquí ya estoy por llegar a la parte donde está el aumento. Voy a tejer el último punto y regreso al punto anterior cruzando el punto alto. Ahora en la separación, de la misma forma como hemos estado tejiendo, hago el punto alto, la cadena y el punto alto que me corresponden en esta hilera de motivos. Avanzo al siguiente punto, hago un punto alto y regreso para tejer el punto alto cruzado, y a partir de aquí voy a continuar tejiendo esta puntada fantasía de la misma forma como hemos estado trabajando en hileras anteriores. Entonces saltamos uno, pasamos al siguiente, tejemos el punto alto y regresamos al punto anterior para tejer el punto alto cruzado, y vamos a continuar así hasta llegar a donde está la siguiente marca. Aquí ya llegué a donde está la marca. Tengo la misma cantidad de motivos que en el otro extremo. Aquí tengo 14 motivos más el punto de orilla. De la misma forma aquí, después de los aumentos, tengo los 14 motivos, y ahora en ese mismo punto, en el último, voy a hacer un punto alto, que va a ser mi punto alto de orilla. Ahora vamos a girar nuestro tejido y vamos a ir trabajando hileras de ida y vuelta. Ahora nos toca trabajar la hilera de puntos altos. Aquí en esta hilera de puntos altos hacemos
las 3 cadenas y después un punto alto en cada punto alto de la hilera anterior. Vamos a continuar así hasta llegar a donde está la separación para los aumentos. Una vez que llegamos a la separación, vamos a trabajar nuestros aumentos de la misma forma. Tejemos 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, 1 y 2, y continuamos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al final de la hilera. Aquí llegué al final de la hilera, hice este punto alto en el último orificio. Debemos tejer sobre el último punto alto, tejiendo en la tercera cadena. Así debemos tejer para que no se vayan disminuyendo los puntos. Siempre debemos tejer el último punto alto. Entonces así es como vamos a trabajar cada vez que nos toque repetir la hilera 1. Recuerden que aquí siempre van a ir como aumentos 2 puntos, una cadena y 2 puntos dentro de la separación, y después un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al final de la hilera. Cuando nos toque repetir la hilera 2, vamos a tejer empezando con nuestro punto alto de orilla realizado con las 3 cadenas, y después vamos a ir al siguiente punto. Así es como vamos a cruzar nuestros primeros puntos. En el siguiente punto, un punto alto, y regresamos al punto de orilla, donde ya tenemos este punto de orilla. Ahí hacemos el punto cruzado. Ya después vamos a tejer nuestra puntada de forma normal, saltando un punto, y en el siguiente hacemos el punto alto y regresamos para cruzar el punto. Dejamos pasar uno, en el siguiente tejemos el punto alto, después regresamos al punto que saltamos para tejer el punto alto cruzado, y así vamos a ir hasta llegar a donde está la separación para trabajar nuestros aumentos. Antes de la separación, nuestro último motivo, hacemos los puntos altos cruzados, y en la separación un punto alto, una cadena y un punto alto, que serán nuestros puntos de aumento. Y enseguida empezamos, saltamos el punto y después vamos a regresar al punto que saltamos y hacemos el punto alto cruzado, y vamos a continuar para terminar nuestra hilera de la misma forma como la iniciamos. Y para terminar, cada vez que nos toque repetir la hilera 2, lo vamos a hacer de la misma forma como al inicio de la hilera. Aquí nos quedan solamente 2 puntos. En el último tejemos un punto alto y regresamos al anterior para tejer el punto alto cruzado, y en ese último punto vamos a tejer el punto alto de orilla. Entonces, como se pueden dar cuenta, estamos tejiendo 2 puntos en el último punto alto, el primero de los puntos cruzados y el punto de orilla, de la misma forma como iniciamos, tejiendo el punto alto. Después, en el siguiente punto, tejimos el primero de los puntos cruzados y regresamos al mismo punto de orilla para realizar el punto cruzado. Así debemos iniciar y debemos terminar. Y esto lo vamos a hacer cada vez que nos toque repetir la hilera 2. Aquí ya tengo la medida para la talla que voy a trabajar. Son 45 centímetros en cada uno de los lados. Esto es sin estirar, así como está el tejido. Si estiramos, esto nos va a dar una medida más amplia, pero lo vamos a medir sin estirar. Bueno, y una vez que ya tenemos terminadas las 2 piezas, en la última hilera debemos terminar en la parte donde está la puntada de fantasía, que son los puntos cruzados. Y para realizar esta última hilera no vamos a hacer punto de orilla, ni al principio ni al final. Una vez que ya tenemos las 2 piezas de la misma, siguiendo las mismas indicaciones, ahora vamos a trabajar la unión para empezar a realizar las hileras de forma circular. Aquí en esta pieza tengo la hebra que corté cuando estuve trabajando de forma circular.
Entonces voy a continuar aquí mismo en esta pieza, es donde voy a empezar a trabajar otra vez de forma circular. Esto me indica que es esta pieza donde estaba cerrando mis hileras. Ahora vamos a cortar aquí para iniciar otra vez al centro de nuestro tejido, para iniciar aquí en la parte donde se hacen los aumentos. Aquí entonces hago una cadena reforzada y voy a cortar la hebra. Vamos a colocar nuestro tejido por el lado del derecho y vamos a fijar nuestra hebra. Para fijar mi hebra hago una cadena, paso aquí al centro donde están los aumentos, aquí donde está el punto alto, la cadena y el punto alto, ahí al centro paso y hago una cadena. Ya con esto fijo mi hebra en el tejido. Voy a empezar realizando los 2 puntos altos. Empiezo con las 3 cadenas para formar el primero y después el segundo punto alto, la cadena de separación y los 2 puntos altos. Vamos a continuar como estuvimos trabajando en la parte de los tirantes de forma circular, pero ahora con la diferencia de que aquí en los costados vamos a trabajar ahora de manera recta. Para eso debemos de reducir los puntos que aumentamos aquí, los vamos a ir reduciendo en cada una de las orillas. En esta pieza aumentamos 4 puntos, vamos a disminuir 4 de este lado. En la otra pieza vamos a aumentar 4 puntos, vamos a disminuirlos en este otro lado. Bueno, aquí ya tenemos los aumentos. Ahora vamos a ir trabajando un punto alto sobre cada punto alto. Vamos a continuar hasta llegar a la primera orilla. Una vez que llegamos a la orilla, en los últimos 2 puntos vamos a hacer lo siguiente. Tejo este punto sin cerrar, el último punto también lo voy a tejer sin cerrar. Vamos a tomar la pieza del otro lado y de la misma forma encajamos en el primer punto, lo tejemos sin cerrar y vamos al siguiente y lo tejemos sin cerrar. Ahí tenemos 4 puntos que vamos a cerrar al mismo tiempo y de esa manera ya disminuimos los 4 puntos que aumentamos al inicio de la hilera. Ahora vamos a ir tejiendo otra vez un punto sobre cada punto alto hasta llegar a la separación, donde vamos a hacer nuestros aumentos de manera normal. Una vez que llegamos a donde está la separación, que es donde debemos trabajar los aumentos, los realizamos de forma normal. Hacemos nuestros 2 puntos altos, la cadena y los 2 puntos altos. Entonces aquí trabajamos los 2 puntos altos, la cadena y los 2 puntos altos, y después vamos a continuar tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar aquí a la orilla y donde nos falten 2 puntos por tejer para hacer la disminución. Una vez que llegamos a la otra orilla, de la misma forma vamos a tejer los 2 últimos puntos sin cerrar. Aquí recuerden que tenemos este orificio que es un punto, pero al final tenemos el punto alto donde debemos encajar. Entonces así es como vamos a tomar estos puntos, donde hay orificio y en el punto alto. Aquí hacemos uno sin cerrar y vamos a este último punto y lo tejemos sin cerrar. Tomamos el otro extremo o la otra pieza, de la misma forma encajamos en el primer punto, lo tejemos sin cerrar y vamos al siguiente punto y lo tejemos sin cerrar. Ya que tenemos los 4 puntos, pasamos por todos y de esta manera ya disminuimos los 4 puntos. Vamos a tejer sobre cada punto alto un punto alto hasta llegar al final de la hilera. Ya llegué al final de la hilera, voy a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena. Así vamos a cerrar cada una de nuestras hileras y las vamos a iniciar de la misma forma como estuvimos trabajando arriba, pasando con punto deslizado al centro de la separación y ahí empezar a tejer la siguiente hilera. Empezamos con las 3 cadenas, una cadena más para la
separación y otro punto alto. Aquí ya tengo el aumento y ahora vamos a ir tejiendo la puntada de fantasía en esta hilera. Avanzamos un punto y regresamos para cruzar el otro punto alto. Dejamos pasar uno, tejemos en el siguiente y regresamos para formar el punto alto cruzado, y vamos a continuar hasta llegar a la parte donde tejimos los puntos en disminución. Cuando estamos trabajando la puntada fantasía, en la parte de las disminuciones lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí todavía tengo que realizar el último motivo. Y aquí donde están las disminuciones vamos a hacer también una disminución. Hacemos un punto alto sin cerrar antes de la disminución y un punto alto sin cerrar después de la disminución. Ahora sí cerramos y ya tenemos aquí disminuidos los puntos que aumentamos en la parte central. Ahora vamos a continuar la secuencia de nuestra puntada hasta llegar a los aumentos. Los trabajamos de la misma forma y después, donde está otra vez la disminución, vamos a tejer un punto antes de la disminución sin cerrar, un punto después de la disminución sin cerrar y cerramos al mismo tiempo como lo hicimos aquí. Y esto lo vamos a trabajar cada vez que nos toque repetir esta, que es la hilera 2. Y cuando nos toque trabajar los puntos altos, vamos a disminuir 4 puntos en cada uno de los costados, de la forma que les indiqué en la hilera anterior. Esto lo vamos a continuar haciendo hasta obtener el largo que queremos para nuestra blusa. Esta es la parte que llevo hasta ahorita. Ya se va trabajando en forma recta aquí en los costados, y en la parte de enfrente y en la parte de atrás nos queda así en pico. Entonces van a continuar hasta tener el tamaño que quieran para su blusa. Aquí ya tengo el largo que quiero para la blusa. Tengo, después de haber realizado la unión, 15 hileras, y el largo total desde el centro del cuello hasta la parte de abajo es de 42 centímetros. Ese es el largo que le di a la blusa. Aquí en el costado tengo un total de 22 centímetros de la sisa hacia abajo. Ahora aquí en la parte de abajo voy a hacer un borde. Voy a iniciar aquí al centro de la hilera, voy a hacer 2 cadenas y un punto alto. Voy a saltar 2 puntos y en el tercero hago medio punto, 2 cadenas, un punto alto, salto 2 cadenas y en la tercera medio punto, y así voy a ir durante toda la hilera. 2 cadenas, un punto alto, dejo pasar 2 puntos y en el tercero medio punto. Y bueno, aquí lo que voy a hacer ahora es aquí en la parte de la manga voy a realizar un contorno de medios puntos. Para eso voy a fijar mi hebra en el tejido, como siempre haciendo una cadena, y aquí en el primer punto que está, aquí tengo el centro de la sisa, voy a ir al primer punto alto y ahí hago un punto deslizado. Aquí voy a tejer por cada punto alto 2 medios puntos. Aquí hago el primero y el segundo. Voy a ir ocultando esta hebra y entonces voy a pasar a cada punto alto y en cada punto alto 2 medios puntos. Aquí en el siguiente hago los 2 medios puntos y así voy a continuar tejiendo en cada punto alto 2 medios puntos. Hasta llegar a la parte de arriba. Aquí estoy en el último punto alto y ahora aquí en la parte del hombro voy a hacer
Como los puntos altos ahora están de esta forma, aquí voy a hacer un medio punto por cada punto alto. Y voy a continuar toda la parte del hombro de esta manera, y cuando llegue otra vez a la parte de abajo voy a ir tejiendo 2 medios puntos en cada punto alto hasta llegar a donde inicié la hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto. Hacemos una cadena reforzada y cortamos la hebra. Y ahora vamos a hacer lo mismo en la otra manga. Ahora aquí en la parte de abajo, y bueno, pues aquí ya tiene realizado el borde en las mangas, y de la misma forma ya tiene en la parte de abajo realizado el borde. Así es como luce una vez terminada. Bueno, pues como pudieron ver, esta blusa es fácil de realizar. Ustedes verán que siguiendo las indicaciones del video van a poder tejer esta blusa fácil y rápido. Bueno, pues espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Si este video les gustó, no olviden compartirlo. Recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y al suscribirse, presionen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Los espero en el próximo video.